Hola, bienvenidas a este video. Estoy con Rodrigo Aguilera Hunt, quien es psicólogo clínico, magíster en psicología clínica y psicoanalista. Hola, Rodrigo. Bueno, esta charla que vamos a tener hoy día con Rodrigo es para hacer una relación entre cómo se cruza la manera en la que nos relacionamos y nos queremos a nosotras mismas, el amor propio, con la manera en la que nos relacionamos y queremos a los otros, en especial, o en este caso en específico, en las relaciones de pareja. Invité a Rodrigo, quien en su experiencia clínica trabaja con mujeres, con hombres y también con parejas. Entonces creo que nos puede dar una mirada que complementa el trabajo del amor propio exclusivo con mujeres al que yo me estoy dedicando y que nos puede ayudar a todas a tener una visión más amplia o una mirada de cómo el amor propio puede influir e impactar en el tipo de relación de pareja que vamos a construir. Entonces, Rodrigo, quería darte la palabra para que tú puedas primero libremente referirte a las observaciones que tú has podido hacer con tus pacientes. En general, Javier, aquí me gustaría mucho agradecerte y felicitarte por el trabajo que haces. Me parece que si hacemos un poco de memoria histórica, que la mujer tenga espacios para pensar el amor como un territorio de decisiones libres, es una conquista de la historia más o menos reciente de la humanidad, al menos en Occidente, diría que en Oriente también. De modo que en sí mismo detenerse con un grupo de mujeres a pensar cómo forjar su vida, desde dónde amar, los derechos a sentir placer, plenitud existencial, ya marca un trazado desde mi punto de vista necesario y ético. Por supuesto es un abanico muy complejo y se pueden conversar muchos temas ahí, pero me gustaría primero que nada como destacar ese aspecto. Claro, como tú dices, es un fenómeno relativamente nuevo. Esto de que las mujeres podamos hacernos la pregunta de cómo nos queremos relacionar en pareja y que no sea simplemente el mandato del contrato del matrimonio en el fondo, en donde uno se entrega a la vida familiar, a la crianza de los hijos y no importa mucho si estás satisfecha, plena, si te sientes cómoda o no. Exactamente. Entonces, a ver, más allá de que cada persona, y en este caso cada mujer, pueda tener inscripciones ideológicas, políticas o familiares distintas, me parece que ya existe en la cultura algo así como un cierto patrimonio, un desde, en el cual no está tan naturalizado el hecho de que el amor es solo para la reproducción, la mujer es solo para la maternidad, la división social del trabajo, si bien es cierto, aún existe y está plagada de injusticias, ya todas estas cuestiones están en una crisis absolutamente necesaria que habilita un espacio para que justamente aparezcan estas preguntas. Independientemente de que haya mujeres más conservadoras o que vienen de familias, por ejemplo en Chile, si uno sale de las grandes urbes de Santiago, en general ya encuentra que el patriarcado funciona un poco más que en la mujer, vamos a decirlo así, de un centro liberal de las grandes urbes que en general accede más a tener más de una pareja sexual a lo largo de su vida, tiene acceso a la educación superior y una serie de cosas que hacen que habitualmente allí se encuentre más el espacio propicio para hacerse estas preguntas. En otros espacios familiares, sociales, culturales y socioeconómicos, muchas veces esta pregunta ni siquiera tiene cabida. Se pasa, como se decía antiguamente, de la toma de mano de los padres a la toma de mano del mejor partido en términos económicos. Y ahí no hay mucho espacio para la pregunta, obviamente. Ahí el amor es más bien un contrato social, no es un territorio de la intimidad de la experiencia. Cosa que muchas veces la psicoterapia permite hacer. Pero en esos casos las mujeres tienen que enfrentar una serie de barreras sociales, culturales, económicas que hacen mucho más difícil poder pensar, por ejemplo, una crisis de pareja, una posible separación. Hay que romper de repente dependencias económicas y simbólicas para acceder a esa libertad y a veces hasta es más angustiante hacerse la pregunta que no hacérsela. Pero bueno, más allá de toda esta vertiente que no sé por qué me surgió partir desde acá, desde la vertiente más de análisis cultural, me interesa mucho que podamos conversar un poquito esta intimidad, de qué se trata esto de elegir pareja, desde dónde estamos eligiendo estar con un otro.
tener o no tener pareja es signo de estar mejor o peor en la vida. Da lo mismo si se tiene 20, 30, 40 años, etcétera. Hay una serie de cosas propias de la intimidad de la experiencia, por decirlo así, que son re importantes conversarlas a la luz del psicoanálisis y del trabajo que tú haces. Bueno, y pensaba mientras te escuchaba este aspecto más cultural o histórico que ha ido deviniendo, en donde la mujer tiene más libertad de pensar en la posibilidad de salir de una relación, de terminar un matrimonio, etcétera. También la mujer hoy día tiene un rango de libertad y de mayor tiempo para darse, para elegir pareja. También años atrás, no tantos años atrás, estaban los dichos populares de que se te va a pasar el tren, el estigma de la solterona. Entonces, también el encontrar pareja era después de una cierta edad una urgencia, que tengo la impresión de que hoy día es menos. Igual hay una edad en la que socialmente más o menos existe esa presión, después de los 30 o después de los 35. Pero aún así la mujer no solamente hoy día puede decidir, estando ya en el fondo en pareja o habiendo ya constituido familia, también puede elegir si quiere tener hijos, por ejemplo, o no, si quiere tener una relación exclusiva o quizás no, y qué tipo de relación quiere tener, cuánto se quiere tardar, cuántas instancias de prueba quiere tener, que también son variables culturales que años atrás no existían. Eso estaba pensando mientras te escuchaba hace un rato. Yo creo que acá confluye algo que uno podría pensar que tiene que ver más con lo cultural y algo que tiene que ver más con lo natural biológico. O sea, evidentemente, salvo que se quiera adoptar u otras formas, hoy día, por ejemplo, se pueden congelar óvulos, la medicina va trayendo ciertos cambios culturales también. Pero más allá de eso, claro, uno pensaría que una mujer sobre los 35 años sin pareja y sin hijos ya se hace la pregunta y aparecen ciertas urgencias que tal vez 5 o 2 años antes de eso no aparecían. Por supuesto que es una elección y hoy día se puede ser mujer y dignamente mujer en términos de la mirada de los otros, de la cultura, no siendo madre. No es un menos que, no es una vida perdida como proyecto. ¿Y siendo soltera? Por supuesto que también, ¿no? Me parece que jugando un poquito a los chistes hay que estar un poquito enfermo para enamorarse y eso ya, ya es entrar dentro del territorio psicoanalítico porque, a ver, creo que es súper importante. La pregunta muchas veces es cómo se elige pareja o por qué uno está en pareja. Y pensando, el psicoanálisis dice que el erotismo o el deseo sexual no es monógamo. Uno siente atracción o interés por aspectos parciales de distintas personas, tanto hombres y mujeres de manera distinta. De manera que elegir compartir la vida con alguien, hacer un proyecto con alguien en lo que nosotros llamamos la pareja, sea institucionalizada como matrimonio o sea vivida de manera pareja, convivencia, pololeo, andar y todas sus derivaciones, buscar estar con alguien, uno tendría que pensar que no tiene que ver solamente con algo en el territorio de la sexualidad o del erotismo, sino que es una apuesta de orden existencial que tiene otros componentes. De hecho, no sé si es que tú estás de acuerdo, pero cada vez uno escucha más cosas como poliamor, amor libre, etc. Hoy día, vamos a llamarlo así, en el capitalismo cultural. Capitalismo es una forma de producción, libre mercado, etc. Pero eso produce una suerte de subjetividad de época. No es lo mismo vivir en los años 20, en el siglo XIX, que hoy día en el siglo XXI, en términos de cómo se ama, qué se espera, cuáles son las formas de relaciones sociales. En ese contexto uno podría pensar que hoy hacer pareja es muy difícil, porque está todo dado para no hacer pareja. O sea, la invitación es al goce inmediato, los objetos son sustituibles rápidamente unos por otros, la capacidad que tenemos las personas de tolerar el conflicto, tolerar el aburrimiento, tolerar la dificultad, tener capacidad de ponerle palabra a las cosas que uno siente es muy baja, porque está todo dado para la inmediatez, para el cambio, para la entretención. Entonces, sostener una apuesta como tener una pareja en el tiempo implica una serie de logros psicológicos de cierta madurez
que son, entre comillas, contraculturales, porque está todo dado para la entretención, la diversidad, etcétera, el goce inmediato. Eso como para volver a la pregunta que te hacía al comienzo, ¿qué relación hay entre el tipo de encuentro, de contacto que la mujer puede hacer consigo misma, pensando en esta subjetividad que tú planteas como de la inmediatez, del no conflicto, de la gratificación inmediata, etcétera, con la relación que puede establecer o llegar a tener con un otro distinto de ella misma? Creo que ese es justamente el corazón del asunto. Eh, Al mismo tiempo que las personas, se podría decir, buscamos esta suerte de entretención, goce inmediato, evitación del conflicto, también uno tendría que pensar que todo ser humano desde su nacimiento mismo requiere de un otro que lo cuide, que lo proteja, que lo alimente, para poder subsistir. Y ahí estamos hablando de algo muy importante en el psicoanálisis, que es la relevancia que tienen las primeras relaciones amorosas en la vida adulta. Paradigmáticamente uno tendría que pensar, por ejemplo, en la relación con la madre, con el ambiente temprano o con quien haya ejercido esa función de cuidados primarios. Entonces, al inicio de la vida, todas las personas, hombres, mujeres o cualquier identidad incluso de género, tuvo, bien o mal, una relación con alguien primario o con un ambiente primario que lo acogió en el mundo. Eso deja marcas, deja huellas, deja ciertos patrones de vinculación. Pero por sobre todo al inicio de la vida somos bastante desamparados. Un bebé no va al refrigerador caminando, se hace su leche propia, se autoabriga, aprende a hablar sin tener estimulación del ambiente, de manera que al inicio de la vida la dependencia respecto a un otro es muy intensa. Ahí hay poco de elección libre, si tú quieres, ¿no? Más bien el ambiente nos constituye. No es que el bebé elija a una madre, elija qué forma de vinculación va a tener. ¿Por qué digo esto? Porque de alguna manera, así como nosotros buscamos entretención, libertad, etcétera, también buscamos seguridad, también buscamos que un otro nos cuida, nos protege, nos dé garantías de estabilidad. Y toda relación de pareja abre la tensión permanente entre libertad y seguridad, entre deseos de lo nuevo y entretenido y también deseos de lo que uno conoce, de lo que a uno le es familiar. Y desde ahí la pregunta es, ¿qué tan libres somos realmente de elegir la pareja que estamos eligiendo? ¿O qué tanto es desde lo que el psicoanálisis llama lo inconsciente, es decir, aquello de lo que no nos damos cuenta ni pasa por nuestra voluntad? Es una mera repetición de algo que ya es conocido. Un rápido ejemplo. Una persona conscientemente puede decir, todas mis parejas, supongamos una mujer, todas mis parejas hombres han sido bastante abandonadoras y bastante violentas conmigo. Conscientemente la persona no quiere eso, quiere cambiarlo, y es real que eso lo desea. No obstante, una parte importante de sí no hace más que repetir una y otra vez eso, aún sin quererlo. Y es ahí donde la historia, y particularmente la historia infantil, las primeras relaciones amorosas, tienen mucho que decir, porque a veces es una suerte de repetición donde cambian los personajes, pero la escena es la misma. Es decir, hubo un otro primario, madre, padre, tío, que fue abandonador, que fue abusivo, y la persona, aunque entre comillas rechace eso, porque es algo incluso traumático, no hace más que repetirlo. Y ahí la pareja entonces no es una elección en estricto rigor, sino que es más bien un síntoma, un retorno de lo anterior. Y las psicoterapias, perdón que te interrumpa, tienen que ver muchas veces con esclarecer estos conflictos psicológicos para agrandar los márgenes de libertad en la decisión y que realmente hay algo así como un elegir pareja y no sea un mero repetición de destino. Y de lo que tú mencionas, estaba pensando en dos cosas. La primera es que entonces las relaciones de pareja pudieran entenderse como vínculos de apego, en los cuales existe un grado de dependencia más o menos inevitable. Eso ya es bastante polémico, yo creo que para muchas de las mujeres que están escuchando, sobre todo como retrocediendo un poco al inicio de esta conversación donde hablábamos precisamente de la autonomía, de la independencia y de las conquistas
Sí. de terreno libre que la mujer ha ganado históricamente. Entonces, yo sé que hay muchas mujeres, porque lo veo, que sienten mucho temor a pensar las relaciones de pareja desde esa idea de la dependencia, porque entonces quedan muy expuestas otra vez a ese cuidado o eventualmente a ese abandono. Y si es así, mi pregunta es, ¿habría entonces que sanar la historia? ¿Habría que sanar ese recuerdo inconsciente? ¿Habría que sanar ese vínculo primario para poder entonces construir una relación de pareja en donde esta dependencia sea sana, sea armoniosa y no sea, en el fondo, como dices tú, una repetición del dolor, una repetición de las heridas de la primera infancia? Hay que esclarecer dos puntos. Primero, que tenemos muy asociado hoy día autonomía, salud, dependencia, enfermedad. La autonomía es algo esperable, el proyecto de autonomía, de autorrealización, todo es auto. Y la dependencia, un proyecto de a dos o colectivo, es sinónimo de debilidad, dependencia, fragilidad, vulnerabilidad, que es lo que todo el mundo quiere evitar. Lo segundo a esclarecer es que esto corre tanto para hombres como para mujeres, como para cualquier identidad de género, o sea, es propio de la subjetividad humana. Y entonces lo que habría que esclarecer es qué tipo de dependencia se trata en la relación de pareja. Hay dependencias que uno podría pensar, tomando por ejemplo algún autor, Donald Winnicott, que es un psicoanalista inglés, dice que la vida humana es un trayecto desde la dependencia absoluta del bebé respecto a su ambiente hacia la construcción progresiva de la autonomía. Pero la autonomía es una dependencia relativa. No es que no haya dependencia. O sea, es más, la vida humana es una constante codependencia. Nosotros estamos, por ejemplo, en un salón ahora y dependemos de que el arquitecto, de que los maestros que hicieron esta construcción lo hayan hecho bien, porque lo contrario se nos cae el piso encima. O sea, somos tan dependientes los unos de los otros que ni siquiera alcanzamos a darnos cuenta lo dependientes que somos. Y eso no es sinónimo de enfermedad, es más o menos es la intersubjetividad colectiva en la que la vida humana se desarrolla, es nuestro hábitat, los vínculos. Nosotros estamos con mucha fobia a vincularnos porque de alguna manera tememos que en esa dependencia, ese resabio de dependencia, el otro lo abuse, lo transforme en un abuso de poder y nos someta, nos maltrate y repita muchas veces nuestros traumas. Por eso nos defendemos muchas veces. Pero al mismo tiempo que nos defendemos de la vulnerabilidad, tampoco logramos amar. Porque amar implica vulnerabilizarse, dejar que el otro entre en mi subjetividad, poder sentir que yo extraño a la otra persona, poder sentir que hay cosas que evidentemente la otra persona me da y que yo no me puedo proporcionar por mí mismo. El asunto es cómo llegar a esa dependencia, esa codependencia sana, que no avasalle, que no abuse de poder y que al mismo tiempo ofrezca espacios de libertad y autonomía saludables. Es una suerte de danza de equilibrios. Igual perdona que te interrumpa, esa aprehensión de ser avasalladas es una aprehensión que también tiene mucho asidero en la historia, otra vez haciendo honor a cómo comenzamos esta conversación. Entonces es bastante comprensible que la mujer, quizás el hombre también por otras razones, pero como estamos hablando hoy día para las mujeres, es bastante razonable también que la mujer sienta cierta ambivalencia, al menos, de verse en esta posición de necesitar de un otro. Y porque durante muchos siglos las mujeres efectivamente hemos sido avasalladas. Y en ese sentido es donde yo me pregunto, y te hacía la pregunta de qué es lo que la mujer tendría que sanar, su historia, su infancia, pero cómo poder en el fondo reivindicar la dependencia o cómo poder hacerlo para atreverse otra vez a confiar y entregarse a un otro. El trabajo que tú inauguras como la importancia del amor propio. Amor propio no es simplemente lo que uno de pronto encuentra por ahí en la propaganda de algún producto del mercado o en un libro liviano de autoayuda. Amor propio implica muchas veces conocerse, conocer la propia fragilidad, aunarse con las propias heridas, es decir, desarrollar mucho autoconocimiento y capacidad de sostenerse a sí misma.
Y en ese entredicho, con más amor, a más amor propio, por decirlo en términos matemáticos, se está menos expuesta a los aspectos patológicos del otro, los abusos de poder del otro, a que el otro haga cosas que tú no deseas y ni siquiera te alcanzas a dar cuenta. Si es que no hay amor propio, si es que no hay autoconocimiento, el otro avasalla. Entonces me da la impresión de que amar siempre, estructuralmente, es un riesgo, así como vivir. No, no existe algo así como el seguro ante el amor, que ya lo venderían los bancos. Amar es un riesgo y es el riesgo de la vida y nos somete a una suerte de fragilidad a todos los seres humanos, que es lo que lo hace bello también. ¿Sí? No obstante, para que embaucarse en ese viaje no sea una suerte de masoquismo en el cual yo me expongo a los aspectos patológicos o abusivos del otro, está el amor propio, está el trabajo de autoconocimiento, de dónde vengo, un poco lo que yo también te decía, de efectivamente elaborar las relaciones que uno trae de infancia, conocer más la propia corporalidad, etc. Y en esto creo que también las relaciones de pareja, que uno podría considerar, abre comillas, sanas, son aquellas en las que ambas partes han logrado llegar a una posición de tolerar la ambivalencia que el otro me produce. Eso quiere decir que la relación no es polar en el sentido de yo idealizo al otro, es todo bueno, no tiene ningún defecto, es el príncipe azul, o bien es todo malo, el otro pasa a ser una basura, lo peor, lo odio, no sirve para nada. Y muchas veces nosotros en nuestra personalidad no tenemos integradas las polaridades y entonces el otro pasa de ser del ángel al demonio de manera muy rápida y eso no le da profundidad a las relaciones ni estabilidad. Entonces el trabajo de amor propio también pasa por aprender a conocer las luces y sombras propias y por lo tanto las del otro. En ese sentido, las relaciones de pareja desde un punto de vista psicoanalítico se explican mucho más desde lo existencial que desde lo físico. O sea, quiere decir que yo me resulta atractiva una persona, pero yo estoy en una cierta, digámoslo coloquialmente, una cierta parada en la vida. Estoy buscando ciertas cosas, mi mentalidad es de una determinada manera. Si yo cambio, supongamos, entro a una terapia de amor propio, cambio muchas cosas, el otro, mi compañero, necesariamente, compañero o compañera, en este caso va a tener que subirse al carro de ese cambio, porque de lo contrario corre el riesgo de la separación. O sea, muchas veces las personas que hacen desarrollo personal, psicoterapia, desarrollo de amor propio, o fortalecen su relación de pareja o la ponen en crisis. Justamente porque una relación de pareja es un encuentro entre dos personas que hacen resonancia o acoplamiento existencial. Es decir, en la parada que están ambos, no solamente una cuestión de si me gusta tu naricita, tu cuerpo, tus ojos, ¿sí? Que es la parte como más, entre comillas, corporal del amor. Pero una relación de pareja se sostiene en la medida que hagamos esos acoplamientos existenciales, esas resonancias como las piezas de un puzzle. Entonces, supongamos que una mujer que siempre ha sido sometida, que siempre ha dicho que sí a todo por miedo a que si es que dice que no, pone límites, la dejen de amar, hace un trabajo de amor propio, empieza a poner límites, de la contraparte de la relación de pareja no va a quedar inmune, ¿sí? O va a tener que hacerse parte de esos cambios y madurar juntos, o bien la relación ya no se va a sostener desde ese punto de vista. Por eso es tan importante la comunicación finalmente, porque si uno realmente quiere al otro y quiere realmente hacer un camino de crecimiento con otro, tiene que invitarlo a ser parte de esos cambios. Y ahí la palabra es muy importante, el poder ir mostrando, estoy en esto, me está pasando lo otro. Y de esa manera se invita al compañero a ser parte de esos cambios y no que los adivine o que los tenga que asimilar de manera traumática. Bueno, da para seguir profundizando, podríamos tener muchas conversaciones más sobre esto, pero quería un poco ir cerrando contándote que en uno de los puntos concuerdo absolutamente contigo. Yo en el trabajo que estoy haciendo con mujeres en amor propio, hacemos un recorrido en que empezamos en el fondo por revisitar o reencontrarse con ciertos aspectos de la historia y con cómo podemos sanar, cómo nos vemos a nosotras mismas a partir de esa historia y también cómo nos relacionamos con la propia historia. Y desde allí surge como una nueva relación con las propias necesidades.
y con cómo yo también puedo comunicarle al otro esas necesidades que tengo, con mucha más claridad, con más dominio de quién soy, lo que necesito, lo que vengo a ofrecer y lo que vengo a pedir también. Y en ese sentido también con la posibilidad, como decías tú, de poner límites. Pero discrepo contigo un poco en el punto de que ese poner límites, si es que el otro en el fondo no acompaña en ese cambio, el amor propio en el fondo se podría entender como un factor de riesgo para la continuidad de una relación. Y al menos en lo que yo he visto, en mi experiencia, sucede que con esa puesta de límites, con ese mayor amor propio y con esa mayor identificación y claridad en qué es lo que yo necesito y cómo lo pido, también surge y se levanta más empatía con las necesidades del otro, con escuchar al otro, no solamente con ser escuchada, entendida, protegida, sino que también con la posibilidad de comprender, de empatizar y de dialogar hacia ambas partes. Porque en el fondo surge también una mujer o un aspecto femenino más maduro, que como muy bien decías tú, se conoce mejor a sí misma, entonces siente que tiene menos que perder y por tanto puede incorporar al otro que es distinto porque ya no es tan amenazante. Y en general eso, claro, el tema en el ámbito de los límites puede generar ciertos roces, ciertos conflictos en el inicio, pero también le da a la mujer un mayor, entre comillas, poder dentro de la relación, que también la conecta con su propio erotismo, por ejemplo, con su propio deseo, con su capacidad de seducir al otro, de ser seducida, de autoseducirse incluso, de volver a sentirse en el fondo atractiva para sí misma y por tanto para el otro. Entonces, más que considerarlo como un factor que pueda como amenazar a una relación de pareja, yo he visto que es un factor como de protección, tanto para la elección de la pareja como para el crecimiento o la construcción de una relación de pareja que ya está constituida. De acuerdo, yo te agradezco harto que pongas la discrepancia y la discordia porque de ahí surgen justamente las reflexiones más interesantes. Ahora, también me gustaría decir, por lo menos, que yo no considero particularmente malo o patológico que alguien decida separarse o cortar una relación de pareja. No habría que pensar que lo único bueno o positivo es justamente que las relaciones lleguen hasta el final. Yo cuando atiendo parejas algunas veces los ayudo a separarse bien, porque realmente es lo que para sus destinos es lo mejor. No habría que tener un tabú tan potente con eso. No obstante, sí concuerdo contigo en que el amor propio le da mucha más densidad a la relación contigo mismo y por lo tanto mucho más madurez en el vínculo con el otro. Todo se vuelve menos frágil, menos inestable, le exiges y le demandas al otro menos cosas. Y por lo tanto, claro, eres mucho más capaz de tolerar conflictos, de apoyar al otro, de ver que el otro, como decíamos recién, no es ideal ni nadie satisface 100% las fantasías de uno. De manera que efectivamente siempre el amor propio va a ser un predictor de mejores relaciones y de mejores vínculos, sin lugar a dudas. En eso estoy plenamente de acuerdo contigo. Y de pasadita mencionaste el tema de la sexualidad. Me gustaría hacer un pequeño capítulo respecto de eso. Y es que durante muchísimo tiempo la sexualidad se pensó como un patrimonio fálico masculino y por lo tanto el cuerpo de la mujer una suerte de objeto pasivo de eso. Entonces las mujeres se relacionaron durante muchísimo tiempo con su cuerpo y con su deseo sexual de manera muda, no habitando eso. Y por lo tanto era una suerte de moneda de cambio. Cuando las relaciones van bien, entonces se premia con sexo. Cuando la relación no está bien, se castiga con privación de sexo. Y durante mucho tiempo, entonces, el deseo femenino era una suerte de moneda de intercambio para ver cómo estaba la relación. O bien se buscaba la sexualidad ofreciendo el cuerpo como un modo de pedir amor, fuera el costo que fuere, muchas veces. Tengo la impresión de que el desarrollo del amor propio, que la línea erótica de eso es el autoerotismo, es decir, conocer más el propio cuerpo, disfrutar de las actividades cotidianas, del placer de una ducha, del conocer los propios ciclos, etc., hacen que también la mujer pueda directamente también desear, apropiarse de su cuerpo y apropiarse de su deseo sexual. Inclusive en algunos momentos tomar iniciativa. O saber sin mucho miedo a que deje de ser amada, que a veces no quiere tener sexo. Y eso se plantea allí, pero no como un castigo al otro, sino como un conocimiento del propio deseo. Creo que ese es un desafío grande para el trabajo de la mujer también.
porque la sexualidad no es patrimonio de lo masculino. Mm. Y Rodrigo, para cerrar, te vuelvo a hacer la pregunta que te hacía al comienzo. ¿Cómo la relación con una misma puede ser un reflejo luego en la relación de pareja? La impresión de que se nos olvida que la relación con uno mismo y la relación con un otro es un permanente, es como una suerte de espejo permanente, donde de hecho existe en psicoanálisis un mecanismo de defensa muy conocido que se llama proyección, que a veces uno coloca en el otro lo que es de uno y viceversa. Entonces no es que haya una separación total, una cosa es conmigo mismo, otra cosa es con el otro. Es algo que está en permanente interacción y espejeo, vamos a decirlo así. Entonces, si yo, para ponerlo en términos sencillos, soy mujer y no me quiero a mí misma, difícilmente el otro va a poder darme un trato amoroso que yo misma no soy capaz de darme. Y son círculos viciosos o virtuosos, porque también en la medida que el otro, por ejemplo, hay personas que hemos sido sanadas por relaciones lindas. Alguien nos trató bien, alguien nos dijo calificaciones que nunca nos habían dicho, y la relación con nosotros mismos también empieza a cambiar. Entonces es como, no es una relación de causa-efecto, es como un sistema de mutua interacción. De ida y de vuelta. De ida y de vuelta, donde cómo me trato a mí misma, el otro me trata y viceversa. Entonces siempre, como bien dijiste tú, el trabajo de amor propio y de autoconocimiento va a implicar también un piso desde el cual yo acepto ciertos tratos y otros no, sea de mi pareja o del mundo en general, de las relaciones laborales y otras. Pero no vamos a hablar de eso porque trasciende al video este. Pero evidentemente las relaciones del uno con el otro y del otro con uno son un sistema de mutua interacción permanente. Entonces me quedo como con algunas ideas centrales para resumir. Primero, como volver a o reconciliarnos en el fondo con la idea de que la relación de pareja puede ser un vínculo de apego en donde existe un nivel de dependencia y es un nivel de dependencia que puede ser sano en cuanto nos aporta y es recíproco para ambas partes. Segundo, en la medida en que las mujeres o las personas nos conocemos, nos queremos y aprendemos en el fondo a estar con nosotros mismos, también la relación con el otro se hace más llevadera y se evitan en el fondo las proyecciones o el endosar la responsabilidad de pronto al otro de temas que quizás son míos y que no he podido resolver. Y en ese sentido, un poco volviendo a la dependencia, quizás el cambio sería pedir ayuda al otro en esto que me cuesta y que es difícil para mí, más que tirarle una responsabilidad en el fondo que el otro, por supuesto, que no va a poder asumir y con el costo de cerrarse o de contestar de vuelta con una agresión. Respecto a eso. En la filosofía muchas veces se dice que amar es poder estar en presencia de un otro que se nos vuelve vulnerable y nosotros no caer en la tentación de abusar o violentar esa vulnerabilidad. Es como que de pronto hubiera un jardín tapado por un techo que se ve sólido y duro y que a propósito de un vínculo ese techo se abre y aparecen todas las flores y en ese momento tú las puedes pisotear o robar o contemplar con admiración y parece que el amor es ese gesto que un adulto en madurez puede hacer con un otro, de no abusar de su vulnerabilidad, sino más bien disfrutar de ella y hacer un trayecto ético, en ese sentido, de mutuo cuidado. Maravilloso. Gracias, Rodrigo. Gracias. Y espero que todas las mujeres y personas que trabajen contigo se beneficien del trabajo de amor propio, que no es solo quererse un poquito más, sino que también es meterse en este laberinto existencial para poder cada día decidir más y no simplemente repetir lo que uno ya conoce. Maravilloso. Nos encontramos en otra conversación. Hasta pronto. Chao.